Ok, Sí, amén, amén. gracias, manito. Parashá número 48, Parashá Shoftim. Estamos en el libro de Devarim, que conocemos como el libro de Deuteronomios. Esta Parashá se encuentra en el capítulo 16 hasta versículo 18 hasta el capítulo 21, versículo 9. Amén. Y bueno, ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot. Amén. La lectura de la Haftará o libro de los profetas se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 51, versículo 12 y hasta el capítulo 52, versículo 12. ¿Ok? Y la Mishnah Nazarita o el comentario nazareno del la Brit Hadashah del Nuevo Testamento se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 6, todo el capítulo 6. Bien. Introducción. La palabra Shoftim, la palabra hebrea Shoftim significa jueces. ¿Cómo se dice jueces en hebreo? Shoftim. Y esta palabra se deriva de la raíz shafat, que significa juzgar o gobernar. Amén. Esta parashá nos enseña la importancia de la justicia como un pilar central en la vida espiritual. En un sentido más profundo, ser un shofet implica no solo juzgar, sino hacerlo con rectitud y equidad, reflejando el carácter de Elohim. Para los creyentes, esto nos recuerda que debemos ser justos en nuestras decisiones, buscando siempre la voluntad de Adonai en cada juicio que emitimos. La Parashá Shoftim establece un sistema de justicia para Israel, ordenando el nombramiento de jueces y oficiales en cada ciudad para asegurar la rectitud en los juicios. Se detallan las leyes que deben seguir el rey, los levitas y los profetas. Todos tienen que seguir esta ley, la ley del Eterno. Amén. Las leyes que deben de seguir el rey como gobernante, como representante de Dios en la tierra, en su pueblo, los levitas, que son los representantes encargados de proclamar o promulgar sus leyes y sus mandamientos. Amén. Y los profetas, que la función del profeta es también de exhortación y de acercar al pueblo, el corazón del pueblo hacia Dios. También se establecen las ciudades de refugio, las normas para los testigos y las leyes de guerra. Todo eso se encuentra en esta parashá. Todo esto subraya la necesidad de vivir bajo las ordenanzas de Elohim, promoviendo una sociedad justa y armoniosa con su pueblo elegido. Amén. Vamos a ingresar a la primera aliyá. Devarim capítulo 16, versículo 18. Devarim capítulo 16, versículo 18 dice: nombrarás para ti jueces, nombrará para ti shoftim y oficiales en las ciudades que Hashem tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Entonces, dentro de todo el territorio de Israel, recuerde que todas estas ordenanzas el Señor las está dando a través de Moisés antes de que Moisés muera. Ellos están a pocos días de poder ingresar a la tierra prometida. Y son las últimas ordenanzas que Moisés o el Eterno está dando a través de Moisés. Amén. Que cuando ellos entren a la tierra, cuando tomen posesión de la tierra y se establezcan en la tierra, tienen que nombrar jueces para que puedan ayudar al rey o al que está de líder gobernar sobre el pueblo de Dios. Cada líder, cada nombramiento que el Eterno hace es para poder llevar el pueblo en un orden ya establecido por el Eterno. ¿Okay? Entonces, es una misbah, es un ordenamiento de Dios, establecer jueces. Amén. De igual manera, como en una congregación,
se necesita un liderazgo, amados hermanos, justos, un liderazgo, amados hermanos, que tengan el temor de Adonai, que tengan el temor de Dios. Es importante que todos tengan ese pensamiento y esa voluntad para poder guiar al pueblo de la mejor manera posible. ¿Ok? Dice, nombrarás para ti jueces oficiales en todas las ciudades que Hashem, tu Dios, te da, según tus tribus. Ahorita vamos a ver por qué según las tribus. Y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Ok? Un juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la Torá y la halajá sobre las obras y palabras de otras personas. Entonces, el juez y todo hermano en el pueblo de Dios tiene que ser juzgado conforme a la Torá. Nadie puede venir con el yo creo o el a mí me parece. Dentro del pueblo de Dios, todo lo que se establezca tiene que ir de acuerdo a la Torá, de acuerdo a las instrucciones de Dios, de acuerdo a las instrucciones, que es lo que al final viene a significar la palabra Torá, instrucciones. Entonces, nadie puede establecer algo que no esté escrito en la Torá. Perdón. Entonces, el juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Los oficiales son los que ejecutan las órdenes del juez. El juez no hace mucho sin un cuerpo policial que le apoye para que sus órdenes se cumplan. La policía no funciona bien sin los jueces, porque tienen que saber qué órdenes ejecutar. Así que estos dos tipos de funcionarios tienen que trabajar paralelamente para que la sociedad se beneficie de ellos. Todo el sistema judicial en los países está basado en lo que dice la Torá. Pero no lo ejecutan, ¿verdad? Ese es el problema. Bien. Dice en todas las ciudades que tenían que poner jueces en todas las ciudades. Habían tres tipos de tribunales en Israel. Habían tribunales con 3 jueces, habían tribunales con 23 jueces y habían lo que se conoce como el gran tribunal o el gran Sanedrín o el Sanedrín. Estaba compuesto de 71 jueces. 71 jueces. Más el Cohen Hagadol, ¿ok? Entonces, las ciudades con menos de 120 habitantes, o sea, una ciudad tenía 120 hacia abajo de habitantes, tenían un tribunal, un beidín, una corte judicial, beidín o un tribunal de 3 jueces. Una población de menos de 120 personas tenía un tribunal de 3 jueces. Las ciudades con más de 120 habitantes, o sea, de 120 habitantes hacia arriba, 121 para arriba, tenía un beidín de 23 jueces, llamado el pequeño Sanedrín. Las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos monetarios. Para dar una sentencia de vida o muerte, hacía falta un tribunal de 23 jueces. En Jerusalén había 3 tribunales, 2 de 23 jueces y 1 de 71 jueces, en el cual el sumo sacerdote era el líder principal. Este último fue llamado el Gran Sanedrín. Los hombres del Gran Sanedrín se reunían en un lugar designado para ellos en el templo. ¿Dónde juzgaban ellos? En el templo. Por ejemplo, cuando juzgaron a Yeshua, habían varias reglas para que el Sanedrín se reuniera. No se podía dictar sentencia si no estaba reunido todo el Sanedrín, o sea, los 71 jueces.
más el Cohen Hagadol. No podían juzgar a nadie de noche, solamente en el día. Y todas esas reglas las rompieron cuando juzgaron a Yeshua. Se reunieron de noche y no estaba todo el Sanedrín completo, y aún así lo condenaron a muerte. Deuteronomio 16:19 dice: no torcerás el juicio, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. No hacer acepción de personas, que eso suele pasar, hermano. No solamente en lo que es el ámbito judicial, sino también dentro de lo que son las congregaciones. A veces porque el fulanito o la fulanita es mi amigo, es mi amiga, o que apoya mucho económicamente, lo juzgamos diferente y lo miramos diferente. Es algo que se estaría quebrantando el mandamiento del Eterno. Amén. Dice: no torcerás el juicio, no harás acepción de personas. Voy a favorecer a Julano porque Julano tiene una posición que me puede ayudar en algo, o tiene mucho dinero, o, o tampoco me voy a inclinar hacia la lástima porque es muy pobre, o porque pobrecito que le ha ido mal en la vida. No, hermano, es que es justamente, si el rico es culpable, hay que tomar la decisión justa. Si el pobre es culpable, hay que tomar la decisión justa, o viceversa. Si el rico es inocente, se declara inocente. Si el pobre, aunque sea pobre y no tenga nada que quitarle nada, pero si es inocente, es inocente. Si es culpable, es culpable. Y eso lo establece el Señor. El Señor dice que Él no tomará por inocente el culpable. La palabra hebrea que ha sido traducida como justicia o juicio es el Strong. Lo encontramos en el diccionario Strong, con el H4941, y juicio o justicia se dice mishpat, mishpat, ¿qué? Mishpat o mishpatim, juicios, ¿ok? Para no torcer un veredicto, no se puede seguir la justicia que le parezca bien al hombre, sino la que Adonai manda en su Torah. Todo caso hay que verlo a la luz de la palabra. Hay que juzgarlo, hermano. Por eso usted no puede juzgar todos los casos con la misma medida. Hay que analizar las cosas. Hay que pesar las cosas y poderlo llevar a la luz de la palabra. ¿Qué dice la Biblia en tal caso? Es exactamente lo que Moisés hizo, por ejemplo, en Números capítulo 15, cuando encontraron a un hombre recogiendo leña en el día de Shabbat, ¿cierto? Pero no había nada, el Señor no le había establecido qué hacer en ese caso. ¿Qué hace Moisés? Bueno, agarran al hombre, lo mantienen en custodia, mientras que Moisés consulta a Dios qué es lo que hay que hacer. Entonces ya se establece la orden que el Señor da. Entonces, hay gente que dice: hermano, bueno, vamos a orar, a ver qué es lo que Dios quiere. ¿Está bien orar? Claro que sí, está bien orar, pero ya todo está establecido en la palabra. Entonces la gente se va a orar esperando a que le aparezca un ángel, o que oiga una voz ahí estridente y que le diga qué hacer, cuando ya todo está escrito. Y entonces, porque yo he sido líder en muchas congregaciones, y desde mi juventud, entre el diaconado y todo el liderazgo que establece el sistema religioso, hermano, y cuando muchas veces yo mismo decía: bueno, pero la Biblia dice esto. Sí, hermano, pero fíjate que Dios me habló, decía el pastor. Yo le oré a Dios y vamos a pasar por alto esta vez porque yo siento en mi corazón lo que Dios me ha dicho. Entonces, si lo que yo como pastor puedo decir: hermano, yo siento, o yo soñé, o yo escuché una voz que me habló, y todo lo que yo pueda sentir, o lo que yo pueda escuchar, o lo que yo pueda ver en visión,
va en contra de lo que dice la escritura, entonces, hermano, eso, visión, sueño o palabra, lo que sea, está totalmente errado. Eso no viene de Dios, porque Dios jamás va a ir en contra de lo que Él ya estableció en su palabra. Amén. Entonces, seguimos. Entonces, la justicia o sea, no se puede juzgar conforme a lo que el hombre establezca, sino a lo que la Torah dice. Romanos capítulo 2, versículo 20, en la parte B del versículo 20. Vamos a leerlo todo. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 20 y Romanos capítulo 7, versículo 7 y versículo 12. Dice así. Dice, instructor de los que no saben, maestro de niños, porque tienes en la Torá la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Tienes en la Torá, para los que no entienden el concepto Torá, tienes en las escrituras. Ya los juicios están establecidos en la Biblia. Tienes la Torá, tienes en la Torá o tienes en las escrituras la completa expresión del conocimiento y la verdad. No puedo juzgarlo porque agarramos el reglamento doctrinal de X denominación. Entonces, un caso lo juzga esta denominación, cualquiera que se llame. La denominación, el concilio, dice esto y esto y esto en su reglamento. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice la Escritura? ¿Está ese reglamento basado en lo que dice la Biblia? ¿Está basado ese reglamento en ciertos casos? ¿Cómo juzgar un caso? Y mucho, hermano, porque he pertenecido a varios concilios y muchos de esos concilios imponen sus propias reglas. Imponen sus propios criterios. Por ejemplo, yo estuve en un concilio donde a los hombres se les prohibía dejarse crecer la barba. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Entonces, si un pastor se dejaba crecer la barba o dejarse el candado, como lo llamamos popularmente aquí en Costa Rica, no sé en otros países, eh, lo sentaban, lo ponían en disciplina. Entonces, todo tiene que ir juzgado conforme a la escritura. Dice capítulo 7, versículo 7 de Romanos. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá. Pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. Entonces la Torá nos guía para poder juzgar. Entonces, por eso, cuando nos basamos en reglas de concilios o de denominaciones, para aquella denominación aquello es pecado y para esta otra denominación eso no es pecado. Para una denominación que la mujer se ponga aretes es pecado, está en el infierno. Para otra denominación no. Hay iglesias donde, hermanos, de homosexuales y lesbianas, porque Dios es inclusivo, porque Dios ama a todos, porque Dios no desprecia a nadie. Y es algo que al día de hoy la Iglesia Católica está adoptando. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Se da cuenta? Que hay que juzgar las cosas por lo que dice la Biblia, no por el pensamiento del hombre. Entonces, Pablo dice, yo no estaría consciente que codiciar es malo si la Biblia, si la escritura, si la Torá no me dijera, no codiciarás. Versículo 12
De manera que la ley ciertamente es santa. ¿Cómo es la ley? Santa. ¿Y el mandamiento cómo es? Dice Pablo, santo, justo y bueno. Entonces, ¿dónde están los detractores de la ley? ¿Dónde están los que dicen que Pablo predicaba en contra de la ley? Que Yeshua o Jesús, cuando murió en la cruz, clavó la ley en la cruz. Cuando el mismo apóstol Pablo está enseñando aquí que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. En Mateo capítulo 23, versículo 23 dice, pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desentendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia, la compasión y la fe. Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. Amén. Entonces, mire qué importante. ¿Qué es lo más importante en la Torá? La justicia y la compasión y la emuná, la fe, la emuná, la fe obediente. Amén. ¿Iba a decir algo, hermana Giselita? Ay, no, perdón, pastor. Ok. Bien. Entonces, dice, seguimos. En la Torá están expresada la justicia del Eterno, que es la base para un veredicto correcto. En la Torá está expresada la justicia del Eterno, que es la base para un veredicto correcto. No se puede torcer la Torá, ni para juzgar, ni para legislar. La Torá tiene que ser la base para que el sistema judicial de cualquier país sea justo, no los criterios humanistas, ni lo que piensa la mayoría de la población. Porque el gobierno de Dios es teocrático, pero hoy las leyes se están imponiendo a base de democracia. Y por eso es que hoy en día, que desgraciadamente nuestro país y la mayoría de las naciones aprueban el aborto, aprueban el matrimonio igualitario, lo llaman, donde hombres con hombres se casan, donde mujeres se casan, donde hoy se casan hasta con animales, países donde permiten la pedofilia. ¿Qué es pedofilia? Es que un hombre mantenga relaciones sexuales con niños y niñas menores de edad. Y lo juzgan con criterios humanos. Las mujeres que apelan por el aborto dicen, es mi cuerpo y yo mando mi cuerpo. No, señor. Ya desde el momento de la concepción. Y entonces ellos hablan que la vida empieza después de no sé cuántas semanas que la mujer tiene embarazo. Tienen, no sé si un mes o 2 meses de lapso, no sé cuánto, la verdad, que tienen un lapso para poderse realizar el aborto. No sé si es más o menos, pero la Biblia establece que desde el momento de la concepción, ya eso es una vida, ya hay un alma allí. El salmista dijo, mi embrión vieron tus ojos. Amén. Entonces, es importante que nosotros tengamos, hermano, la Torá como la base de juzgarlo todo. No podemos alegar nosotros, amados hermanos, desconocimiento de la ley de Dios. Porque si en este país o en cualquier país usted va en carretera por una calle, va en su vehículo a 90 o 100 kilómetros por hora, amén, y te paran un policía de tránsito y te va a poner un ticket de multa porque usted va en esa carretera, solamente puedes viajar
a 50 kilómetros. Usted no puede decir, yo no sabía. Bueno, usted no lo sabía, pero la ley lo establece. Yo tengo que aplicarte la ley. Todo lo que nosotros, por eso, hermano, es que todo caso tenemos que traerlo a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras. Entonces, vuelvo y leo. La Torá tiene que ser la base para que el sistema judicial de cualquier país sea justo, no los criterios humanistas, ni lo que piensa la mayoría de la población. El hecho de que la mayoría de un pueblo tenga cierto comportamiento no significa que sea un comportamiento justo. No es lo mismo lo común que lo normal. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ¿cuál era su comportamiento? ¿Cuál era el comportamiento de Sodoma y Gomorra? La corrupción sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dice la Biblia, establece, dice, desde el más pequeño al más grande, o del más grande al más pequeño. Entonces, porque toda la población estuviese de acuerdo con eso, ¿es que es correcto? No, señor. Por eso no en las escrituras, no siempre la mayoría tiene la razón. Cuando el Señor, a través de Moisés, que enviaron los espías a inspeccionar la tierra, eran 2 espías. 10 vinieron con un mal reporte. Ellos dijeron, no podremos conquistarla, cuando ya el Señor había establecido que les iba a entregar esa tierra. ¿Desde cuándo lo dijo? Se lo dijo a Abraham. Entonces, ¿qué le tocaba al pueblo? Creer. Solamente 2 dieron un reporte bueno. Nosotros podremos con ellos, porque el amparo de ellos se apartó, y con nosotros está Adonai. Los vamos a comer como pan. Y van a apedrear al pobre Josué y a Caleb. Entonces, no siempre la mayoría, no te vayas por lo que la mayoría diga. Porque hoy se juzga, amados hermanos, si un pastor es bueno o es malo, dependiendo de la cantidad de gente que tenga. Fulano tiene 10,000 miembros en la congregación. Ese es un hombre de Dios, tiene 20,000 personas. Mire, fulano de tal, tiene un estadio, ese hombre llena estadios. Bueno, porque si vamos a juzgar por la cantidad de gente que haya en una congregación o los que guíe un pastor, entonces, hermano, el más grande sería el Papa. Porque el Papa en un solo día reúne 1,000,000 de personas. En un solo día. Con solamente el hecho que salga ahí al balcón del Vaticano, se reúnen 1,000,000 de personas en la plaza de Roma, del Vaticano, en la plaza de San Pedro. Entonces, no siempre la mayoría va a tener la razón. Todo tenemos que juzgarlo conforme a lo que dice la Escritura. Un comportamiento común no necesariamente tiene que ser normal. Según las normas establecidas para el hombre, hay una sola justicia verdadera, y esa justicia ha sido revelada de 2 maneras: en la Torá de Moshe y en Yeshua HaMashiach, como está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 21. Dios manifestó su voluntad. Dios manifiesta su justicia de 2 maneras: en la Torá escrita y a través de Yeshua HaMashiach. Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la Torá, oiga bien, pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la Torá y los profetas. Entonces, como dice, aparte de la Torá, no dice al contrario de la Torá, sino aparte de la Torá, queriendo decir que la Torá manifiesta la justicia del Eterno, y además, cuando dice aparte de la Torá, es además de la Torá. ¿Sí me entiende? Yeshua HaMashiach revela la misma justicia de una forma diferente, pero no es otra justicia. Yo tengo
yo tengo mi manera de explicar las cosas. Mi maestro rico tiene su manera de explicar las cosas, pero no es que estamos cambiando. Si usted pone atención, es lo mismo. Nada más que yo lo digo de una manera y él lo dice de otra. En estos días atrás, en Roca Eterna, llegó el hermano Joseph Booth, el maestro de mi maestro. Y una de las enseñanzas que ya Rico y Rafi habían dado, el maestro Joseph Booth lo explica diferente, pero es la misma. Entonces, es el caso de Yeshua. Yeshua viene a explicarnos lo que ya está establecido, no a cambiarla, no a anularla, no a romperla, no a clavarla en la cruz, a explicarla para que podamos entenderla de la mejor manera. Entonces, una de las cosas que a mí se me enseñó en el tiempo del aprendizaje y en la homilética. ¿Qué es la homilética? Pronto vamos a estar viendo todos esos temas. Lo que es la homilética y la exégesis y la hermenéutica. Es la forma de explicar. Yo trato en lo personal. Un día una persona me estaba diciendo, me decía, ellos tienen poquitos días de estar acá con nosotros. Y me decía, me habló, me habló por teléfono y me decía, pastor, yo ahora es que estoy entendiendo Biblia. Digo, yo también. No, dice, es que usted lo explica de una manera que uno entiende. Digo, hago mi mayor esfuerzo. ¿Y por qué lo hago así, hermano? Porque yo no tengo una preparación académica más que lo básico, más que lo básico. Ayer que estuvo el hermano Mauricio aquí en la casa, yo le decía, usted me va escribiendo aquí, pero si usted me va escribiendo a mano, es como la letra de un doctor chino, ¿verdad? No me vas a entender nada. Ahorita que tenemos la facilidad de las herramientas digitales y electrónicas, entonces nos ayuda muchísimo para poder escribir y poder expresar un poco más legible lo que decimos. Entonces, y como yo no tengo ese nivel quizás académico, yo tengo que agarrar, usted oye a Rico, hermano, a mí me costó entender a Rico mucho, me costó muchísimo. ¿Por qué? Porque él tiene un vocabulario muy elevado, además del conocimiento bíblico exagerado. Entonces tengo que tratar de agarrar allá para bajarlo aquí, para yo poderlo entender. Entonces, como a mí me ha funcionado así, yo lo expreso a los que me oyen. Trato de expresarlo de la manera más simple y sencilla, lo más sencillo posible, para darme a entender, porque lo que quiero es que me entienda la gente. ¿Qué hago yo con que me escuchen hablar muy floreado, muy técnico y muy de todo para quedar como el que más léxico tengo? Bueno, y uno va aprendiendo muchas cosas. Entonces, yo creo que es parte del éxito de un orador o de un predicador poder hablar, hermano, y que el pueblo lo entienda a uno. No enredar las cosas, sino dejarlas claras. Entonces dice en Romanos, lo leímos ya, ok, dice, no dice al contrario de la Torá, sino aparte de la Torá, queriendo decir que la Torá manifiesta la justicia del Eterno y además Yeshua HaMashiach revela la misma justicia de una forma diferente, pero no es otra justicia. El Mesías Yeshua es la justicia de Adonai, como está escrito en Primera de Corintios 1:30. Yeshua es la justicia de Adonai. Vamos a verlo. Primera de Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Ok? Entonces, la palabra griega que fue traducida como justificación lo encontramos en el diccionario Strong con el G
13:43. Justificación en griego, dikaiosone. Bueno, que significa tanto justicia como justificación. Recordemos que Corintio fue escrito en griego. Según entendiendo la expresión aparte de la Torá de Romanos 3:21, no significa que sea otra justicia diferente a la de la Torá, sino que la justicia del Eterno se ha manifestado de otra manera que no sea solamente a través de las Escrituras. Son dos revelaciones de justicia, la Torá escrita y el Mesías, pero es la misma justicia revelada de dos maneras. Aparte de la Torá, podría entenderse como además de la Torá, paralelamente con la Torá, ¿ok? Siempre en armonía con la Torá, pero de forma diferente. Una cosa no contradice la otra. Yeshua no contradice lo que ya el Señor estableció en su Torá, en la Escritura o en el Tanaj. Devarim, Deuteronomio 16:20 dice: la justicia y solo la justicia buscarás. La justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que Hashem tu Dios te da. Que esto es un mensaje para el pueblo de Dios. Le estaba diciendo a Israel, ustedes van a buscar la justicia, sean justos en todo lo que hagan. Sea justo. Caminemos en la justicia. Busque la justicia. Vas a hacer algo, pregúntate si eso es justo delante de Dios. Vas a asistir a algún lugar. ¿Será que es justo delante de Dios? ¿Será que el Señor permite estas cosas? Porque a veces juzgamos las cosas conforme a nuestros sentimientos. ¿Será justo? ¿Es justo que yo lo que voy a hacer por quedar bien con mi jefe, por quedar bien con mi padre, con mi madre, con mi esposo, con mi esposa? ¿Esto es justo? ¿Qué dice la Biblia? Yo recuerdo que una vez un amigo una persona me dijo, eh, él sirve en una congregación. De hecho, vino hasta aquí a mi casa a llevarme allá hasta Batán de Limón a predicar a una iglesia donde él se congregaba o se congrega, no sé todavía, tengo tiempo de no saber de él. Y, 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 recuerdo que era para un enero y era una campaña de 3 días y me decía, hermano, yo seguro el último día no voy a estar porque voy para Santa Cruz con mi papá y mi mamá. Ah, ¿verdad? Ustedes, ¿por qué ellos viven allá? Dice, no, vamos para las fiestas de Santa Cruz. ¿Cómo? Sí, sí, vamos para la fiesta de Santa Cruz. Y venía la esposa y, pastor, ¿y usted qué opina de eso? ¿Usted qué dice? ¿Que se puede ir a esas fiestas? Y me abrió el marco de par en par, ¿verdad? Y con el balón ahí en el punto de penal. Y lo agarré, hermano. Ese hombre terminó llorando. ¿Usted cree que es justo, hermano, que usted vaya por complacer a tu papá? Usted va a quebrantar la ley de Dios. No, pero hermano, ¿por qué no? Hermano, pero es que la Biblia dice que debemos de honrar al padre y a la madre. Me agarró por ahí. Sí, pero también la Biblia dice que el que ama más a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Porque ese mismo mandamiento o esa misma Torá o esa misma ley que dice que honres a tu padre y a tu madre, también te dice a ti que no cometerás idolatría. Al último yo no supe si fue o no fue, pero no creo que no fue, pero es ahí, hermano. Realmente estamos utilizando la justicia de Dios. Es justo que por complacer a fulano o a mengano o a sutano
yo quebrante un mandamiento de la Torá. Entonces, ahí la dejamos picando, amados hermanos. Entonces dice, la justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que Hashem tu Dios te da. ¿Por qué se repite la palabra justicia? Repite dos veces, la justicia y solo la justicia. ¿Por qué se repite la palabra justicia dos veces en este texto? Por un lado, se puede entender de manera que para Elohim es muy importante que se emplee la justicia en la nación. Y por eso repite la palabra dos veces. La justicia es uno de los pilares fundamentales para la sociedad. Por otro lado, está hablando de dos manifestaciones de la justicia que hay que buscar. En hebreo se dice perseguir. Como hemos visto antes, la palabra que está en la Torá escrita, hay que perseguir esa justicia para obtener una vida larga en la tierra, con shalom, con paz y prosperidad. La persona que busca hacer justicia, ¿qué es hacer justicia? Hermano, es cumplir con los mandamientos de la Torá. Eso es hacer justicia. Eso es ser justo. Pero la otra justicia que ha sido revelada aparte de la Torá es Yeshua HaMashiach, la Torá viviente. Él es la Torá viviente. Hay que perseguir esa justicia o hay que buscar, como dice ahí en Deuteronomios, la justicia y solo la justicia buscarás. La otra justicia que ha sido revelada aparte de la Torá o además de la Torá es Yeshua HaMashiach, que es la Torá viviente. Hay que perseguir esa justicia de Dios dada por medio de Yeshua el Mesías para obtener la vida eterna, como está escrito en Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24. La justicia que justifica y que Dios está dispuesto a imputar sobre la base de la fidelidad mostrada por Yeshua HaMashiach para todos los que mantienen su fe obediente. Ahí está utilizando la palabra emuná, una fe obediente en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y han quedado separados de la gloria de Dios, estando ahora en la posición de recibir gratuitamente la justificación por su gracia, su gesed, su misericordia, mediante la redención efectuada en Mashiach Yeshua. Nuestras propias obras no nos justifican. Por eso Yeshua dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y para usted y yo podernos presentar delante del Padre, tenemos que estar en santidad, justificados por la sangre del Cordero. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces hay que venir primero a Yeshua para ser santificados, para ser purificados, para ser limpiados de nuestro pecado por la sangre derramada en la cruz del Calvario, para podernos presentar justo delante del Padre. Estas dos manifestaciones de la justicia de Hashem se encuentran en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis 14, 12, donde está escrito, le leo la Biblia hebrea, dice, Revelaciones 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Entonces hay dos manifestaciones que hay que seguir. El mandamiento de la Torá, los mandamientos de Yahweh, que no son los mandamientos de Moisés, porque a veces cuando se lee los mandamientos de Moisés es como que Moisés los estableció. No, Dios se los entregó a Moisés para que nos transmitiera al pueblo esos mandamientos, pero son los mandamientos de Dios. Es como decir cuando dicen la fiesta de los judíos, lo siento, no son de los judíos, son las fiestas de Dios
que nos invita a su fiesta. Entonces, los mandamientos, dice Apocalipsis 14:12, léalo en la versión que usted tenga. Cualquiera de las versiones, hermano o amigo que nos escucha a través de YouTube, cualquiera, léase allí. Entonces, para los que dicen que ya no hay ley, ¿qué está hablando Apocalipsis aquí? ¿Qué habla el Eterno a través de Juan en Apocalipsis? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí se demuestra quién es un santo de verdad. ¿Quién es? Los que guardan los mandamientos de Dios, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua, la emuná, la fe obediente en Yeshua HaMashiach. Más claro no canta un gallo. Según este texto, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Los que buscan estas dos manifestaciones de la justicia. La Torá de Moshe, la Torá, los mandamientos que Dios le entregó a Moisés, y la fe de Yeshua. La palabra fe en hebreo es emuná, una fe obediente. Yeshua fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Estamos nosotros siendo obedientes? ¿Estaríamos nosotros realmente manteniendo la fe que hubo en Yeshua, la emuná de Yeshua en nosotros, que fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz? ¿Estaríamos nosotros realmente dispuestos hasta morir con tal de no quebrantar los mandamientos de Dios y mantenernos firmes en nuestra emuná? Eso nos lo contestamos cada uno. Devarim 16:21, Deuteronomios 16:21. Dice: no plantarás para ti árbol de culto. No plantarás para ti un árbol de culto. Aquí está, hermano, como poner chan, 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 porque viene diciembre, porque viene Navidad y el arbolito. Mire lo que dice la Torá. No plantarás para ti un árbol de culto o cualquier clase de árbol junto al altar de Hashem, tu Dios, que hagas para ti. Por eso, amados hermanos, esa imagen de los que me están viendo acá en la transmisión en vivo, que estamos conectados aquí, los que están acá, esa imagen que usted ve detrás de mí, es el templo en Jerusalén. En el espacio sagrado del templo no había un árbol, porque el Señor no lo permite. Pero hoy meten el árbol de Navidad allá arriba donde se predica. Le ponen lucecitas. Vuelvo y repito, ¿a quién vamos a seguir? ¿Los criterios del hombre? ¿Los criterios que el pastor imponga o que le imponen al pastor? Porque las hermanas vienen a decir: ay, hermano, ¿por qué no adornamos aquí el altar? Adornemos aquí, pongamos lucecitas, pongamos el arbolito, yo traigo las esferas, pastor, no se preocupen. Se fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Amén, pastor. Perdón, qué tremendo, porque es algo que se da rutinariamente, ¿verdad? Aún hasta en las casas, y el decir es que no somos religiosos, lo hacemos porque no somos religiosos. ¿Qué tan caro nos cuesta el desconocimiento? Yo diría al contrario. Porque son muy religiosos. Una religión pagana. Dice: no plantarás para ti un árbol de culto o cualquier clase de árbol, junto al altar de Hashem, tu Dios, que hagas para ti. Antiguamente había una costumbre de plantar árboles en las entradas de los templos paganos. Según Jueces capítulo 6, versículo 30. Vamos a leerlo.
Dice, la gente de la ciudad dijo entonces a Joás, entréganos a tu hijo y que muera, porque ha destruido el altar de Baal y ha cortado el árbol sagrado que se alzaba a su lado. Aquí está hablando de Gedeón, cuando el Señor llamó a Gedeón y que lo mandó a derrotar a los madianitas. Pero antes de que él pudiera tener victoria, tenía que derribar el altar de Baal y cortar el árbol sagrado. Hermano, y por eso la gente, hermano, a mí me dicen de todo. Llegando diciembre empiezan a decirme de todo. Porque les duele que les toque su famoso arbolito de Navidad. Les duele. No defienden el evangelio para nada. Pero el árbol de Navidad y su colacho del demonio lo defienden a capa y espada. Sus fiestas paganas las defienden a capa y espada. Pero usted celebre Pesach, celebremos Hamatzot, celebremos Bikurim, celebremos Shavuot, celebremos Yom Kippur o Yom Teruah. Ustedes son judaizantes. ¿Y ustedes qué son? Más paganos que el diablo. Metiendo los árboles sagrados dentro de sus iglesias con sus lucecitas y sus esferitas y todo lo que tienen allí. Y sus tamalitos de cerdo. Está prohibido plantar árboles en el monte del templo. Como se habla de cualquier árbol o de madera, se deduce que no está prohibido hacer construcciones de madera junto al templo, claro. Este mandamiento también ha dado lugar a las costumbres de no colocar flores en las sinagogas, por lo menos no cerca del Arón Kodesh o del arca santa. El Arón Kodesh, recuerden que la palabra Arón es arca, es donde se mete el rollo de la Torá, el Sefer Torá, el libro de la Torá, ¿ya? Entonces, en los altares no deberían de haber flores tan siquiera. Yo he estado, por ejemplo, en Guatemala, se suele utilizar mucho los altares llenos de flores. Se ven bonitos, sí, se ven bonitos, pero no lo establece la escritura. ¿Ya? Usted no va a encontrar en una sinagoga ramito de flores. No. ¿Por qué? Porque ellos guardan tanto este mandamiento de que no haya algo allí, hermano, que quebrante el mandamiento. Y yo los entiendo. ¿Ya? Las flores, lléveselas a su mujer, lléveselas a su esposa, llévesela a su mamá, como quiera, pero no en un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde se considere que es casa de Dios, donde se considere un espacio sagrado. ¿Ok? Entonces, dice, este mandamiento también ha dado lugar a las costumbres de no colocar flores en las sinagogas, por lo menos no cerca del Arón Kodesh, el arca sagrada, donde se guardan los rollos de la Torá. Devarim 16:22 dice, ni levantarás para ti pilar, lo cual aborrece Hashem tu Dios. No levantar pilar. Ok, vamos a ver. La palabra hebrea que ha sido traducida como pilar es matzeba, del Strong 4676. Deme un segundo, no sé por qué esto. Ok, entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como pilar es matzeba del diccionario Strong H4676, que tiene que ver con una sola piedra grande que sirve como altar. En el tiempo de los patriarcas, Adonai lo aceptó
Pero por causa de las prácticas idolátricas de los cananeos que usaban ese tipo de piedras, se volvió una abominación para el Eterno. Y hay varias citas bíblicas ahí que usted puede verlo. Ya tiene el PDF en su mano. ¿Ok? Los israelitas solo podían hacer altares construidos con piedras o de tierra. ¿Ok? Devarim 17:1. No sacrificarás a Hashem tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable a Hashem tu Dios. ¿Ok? Todo sacrificio, todo lo que nosotros le entregamos al Señor tiene que ser, hermano, perfecto. Perfecto, hermano, empezando desde nuestra actitud de cómo damos y cómo entregamos lo que estamos dando. ¿Ya? Entonces, el Eterno no aceptaba, y que de hecho es uno de los reclamos que hay en el libro del profeta Malaquías. Amén. Malaquías capítulo 2, porque es una ofensa. Dice que traían lo cojo, lo tuerto, lo enfermo, lo dañado. Claro, como ya no lo puedo ni vender y no me sirve de nada, entonces lo voy a entregar ahí en el altar. No, hermano, cuando se da una ofrenda y usted encuentran billetes, hermano, que es más cinta Scott que otra cosa, ¿usted cree que eso es una ofrenda agradable al Eterno? Cuando ni siquiera en el bus o ni en la pulpería te lo aceptan, ni en el supermercado te lo aceptan, pero se quiere dar por deshacerse de eso que no sirve para nada, o darle a un hermano, le voy a llevar esta camisa, pero ya la camisa, hermano, una lavada más y se le ven las venas a uno. No, hermano, cuando entreguemos algo que sea bueno, perfecto. Amén. Entonces dice, no sacrificarás a Hashem tu Dios, buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable a Hashem. Isaac, según este es el pensamiento hebreo, Isaac no podría haber sido un sacrificio al Eterno porque no era perfecto del todo. Sin embargo, Yeshua sí pudo ser ese sacrificio perfecto porque no tenía pecado. Entonces, uno de los pensamientos que ellos dicen que por eso el Eterno no permitió el sacrificio, número uno, porque Isaac no era perfecto. Deuteronomios 17:3 dice, y que haya ido 17:3 dice, y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos o adorando al sol, a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he demandado. Las naciones cananeas, los cananeos y las gente de las naciones adoraban al sol, a la luna y a las estrellas. De hecho, Nimrod se convierte en el dios sol. A Samiramis o Astoret, que es el mismo nombre, nada más que en diferentes regiones, en algunas regiones se le decía Samiramis y en otras regiones se le decía Astoret. En la Biblia se le llama la reina del cielo y era identificada como la luna. Por eso, hermano, hay imágenes y adornos de la cara del sol, la cara de la luna, como viéndose y como que se van a besar. ¿De dónde salió esto? De esta pronunciación. ¿Ok? Hay que tener cuidado inclusive en cosas que se meten a las casas, ¿verdad? Entonces, el Señor prohíbe, dice, y que haya ido sirviendo a otros dioses, adorándolos o adorando al sol, a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado. En esto incluye, hermano, la lectura del horóscopo. Y en eso hay que tener mucho cuidado, hermano, con ciertas corrientes de raíces hebreas que han ido migrando poquito a poco hacia el judaísmo
hacia la Kabbalah. No el judaísmo, hay un judaísmo bueno, pero hay uno, hermano, que está basado en lo que es la Kabbalah. La palabra Kabbalah no es mala. La palabra Kabbalah como tal significa recepción. Por eso, cuando nosotros recibimos el Shabbat, en hebreo se dice Kabbalah Shabbat, la recepción del Shabbat. ¿Ok? Entonces, pero esa Kabbalah que se utiliza hoy en día, el siglo XXI, está basado, hermano, en argumentos más de brujería que de otra cosa. Entre esos, ellos usan mucho eh, lo que es el horóscopo. Ya es algo que está prohibido en la Torá. Esos que usan Kabbalah, ellos creen en la reencarnación y creen, hermano, en que usted puede hablar con muertos. Hay pastores que cuando yo inicié en este camino de Torá, hermano, me fueron de mucha bendición. Hoy, hermano, no los quiero cerca de mí porque se apartaron y cayeron, hermano. Un hombre que lo conocí eh, personalmente, un dominicano, tiene mucha fama, hermano, y hoy anda hasta tatuado. Se tatuó la estrella de David, se tatuó el Yud-Heh-Vah-Heh en el brazo. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Y usted lo oye hablar de, de, bueno, de hablar con los muertos, de que fulano me visita, de que salgo del cuerpo, muchas cosas. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Devarim 17:8 dice: si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre sangre y sangre, entre veredicto y veredicto, o entre afección y afección, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que Hashem tu Dios escoja. Según Rashi, entre sangre y sangre tiene que ver con dificultad para determinar si la sangre que sale de una mujer es pura o impura, según Levíticos 15:19. Entre veredicto y veredicto tiene que ver con las leyes que regulan los daños civiles y las transgresiones económicas entre los individuos. Las leyes que regulan las faltas que incurren en castigo corporal y las leyes que regulan en qué caso se aplica la pena capital o la pena de muerte. Entre afección y afección tiene que ver con definiciones para saber si una afección es de carácter impura o pura, según lo que está establecido en Levíticos capítulo 13. Si un caso es demasiado difícil para ti que puedas juzgar, aquí está hablando a los jueces de las diferentes ciudades de Israel. La Torá fue escrita en primer lugar a los jueces en Israel. En casos de conflicto, cuando los jueces menores, recuerde que habían diferentes tribunales, uno de 3, otro de 23 y otro de 71. Entonces, cuando estos tribunales menores no podían resolverlo, tendrían que recurrir a instancias más altas. Por ejemplo, el tribunal de 3 jueces y no podía resolver un caso, venía al tribunal de 23 jueces. Si aún ni ellos podían resolver ese caso, tenían que venir a Jerusalén al tribunal, al gran Sanedrín, al de 71 jueces. Entonces dice, tenían que recurrir a instancias más altas, a las autoridades en Jerusalén, que son los sacerdotes levitas y un juez principal. Devarim 17:9. Y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días e inquirirás de ellos y ellos te declararán el fallo del caso. Aquí habla de un solo juez para cada generación. Era el juez principal. Más adelante, en Deuteronomio 19:17, se habla de los jueces que hayan en esos días. Esto nos enseña que entre los jueces que hay un juez principal.
Eh, es como decir el, el presidente de la Corte Suprema, ¿verdad? El que manda a todos. Devarim 17:11. Según los términos de la Torá, que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren, así harás. Según los términos de la Torá, según lo que dice la Torá. Eso es lo que quiere decir ahí. Que ellos te enseñen. ¿Qué tenían que enseñar los jueces? Según lo que dice la Torá. Dice, y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. ¿Por qué? Porque está basado en la Torá. No vas a hacer más y no vas a hacer menos. Haz lo que te haya juzgado conforme a la Torá. Entonces, dice, esto nos enseña que parte de la observancia de la Torá es obedecer los decretos de los sabios. No obstante, la sentencia que dicten las autoridades tienen que ser de acuerdo a la Torá del Eterno. O sea, desobedecer a a una persona, a un líder, a un juez de la Torá es desobedecer la misma Torá. ¿Por qué? Porque ese juez o ese líder o esa persona te está juzgando conforme a lo que dice la Torá. Perfecto. Entonces, según Rashi, hay que obedecerles aunque digan que la derecha es izquierda o la izquierda es derecha. O sea, ¿qué quiere decir esto? Aunque a mí no me parezca, es que no me parece. No, no es una cuestión si te parece o no te parece. Es que el juez te está dando una sentencia basada en la Torá. Es como cuando hay gente que dice, no, hermano, yo no creo que Dios me vaya a juzgar a mí porque yo vaya allá a subirme a los carritos chocones, allá a la fiesta de Santa Cruz, que están dedicados al Cristo Negro de Esquipulas. Yo no estoy idolatrando, yo no estoy yendo a la misa, yo no estoy. Mm, a ti te parece, ¿ya? Pero si te estamos diciendo conforme a lo que dice la Escritura, no, hermano, pero yo no creo que yo me vaya a condenar porque fui a ayudarle a mi mamá a preparar las empanaditas que se van a entregar ahora en el rezo del niño en diciembre. A mí no me parece. Yo no creo que eso sea malo. No, yo no creo. Mm, ¿Y qué dice la escritura? Cuando gente que ha venido a mí, hermano, y se han enojado conmigo, y yo les hablo conforme a lo que dice la escritura. Una persona un día me preguntó a mí sobre las famosas Santa Cena. Hermano, dice, es que ya hay iglesias que ya no hacen la Santa Cena. Digo, gloria a Dios. ¿Cómo? Sí, porque es que el que ustedes llaman Santa Cena no es la cena que dice la Biblia. Es una copia de lo que dice la Iglesia Católica, no lo que dice la Biblia. Bueno, pero por lo menos nosotros lo hacemos. ¿Sí? Bueno, yo prefiero entre los que no la hacen a los que la están haciendo, prefiero los que no la hacen. Por lo menos no están pecando. ¿Por qué? ¿Cómo es la cena? Bueno, la cena que habla la Biblia, lo que habla Pablo en 1 Corintios 11, no lo estableció Yeshua. Eso está establecido desde la Torá. ¿Desde cuándo? Desde cuando estaba la muerte de los primogénitos en Egipto y el Señor dijo, van a sacrificar el cordero de Pesach. Su sangre la van a embarrar en los lindeles de la puerta. Y ese cordero lo van a asar al fuego. Se lo van a comer asado, ni frito, ni saconchado, no, asado al fuego. Se lo van a comer con hierbas amargas, con panes sin levadura. Y así. Ningún circunciso participará de esta cena. Solo los que estén circuncidados, solo los que estén en plena comunión. Eso es la cena. Bueno, hermano, pero nosotros estamos honrando a Dios.
Hermano, cuando hacemos cosas creyendo que estamos honrando a Dios, pero no estamos cumpliendo lo que dice la Torá, estamos deshonrando a Dios. Porque usted habla con un católico y ellos creen que están honrando a Dios a través de orarle a aquel pedazo de yeso de madera que le llaman Cristo. Creen que están adorando a Dios. Ellos creen que adorando a María están honrando a Jesús o a Yeshua o a Jesús, como lo llaman, porque es la madre de Dios. Y cuando la Biblia dice todo lo contrario. ¿Ve? Entonces, aunque parezca, aunque el juez te diga que es izquierda o es derecha, para ti, aunque la izquierda sea derecha o la derecha sea izquierda, cuando se establece algo por la Torá, aunque a mí me parezca que está torcido, es todo lo contrario. Me lo están diciendo conforme a lo que dice la escritura. Y yo me tengo que basar conforme a lo que dice la escritura, no con el criterio de los hombres. No con lo que diga el cura, no con lo que diga un pastor, no con lo que diga fulano y mengano y sutano y perencejo. Tengo que basarme, dígamelo como dice la escritura, estableciendo la verdad de la escritura, estableciendo la verdad de la palabra. Si la palabra no lo dice, no lo acepto. Amén. En el tratado Amén, amén. Corayot 1:1 del Talmud de Jerusalén dice todo lo contrario. Se podían pensar que incluso si te dicen que de la derecha es la izquierda o la izquierda es la derecha, aún así debes obedecerlos. Para mostrar que no es así, el versículo declara ni a la derecha ni a la izquierda. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda. Tienes que estar allí en lo que dice la escritura. Bien. Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20 dice, y llamándolos les prohibieron terminantemente en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Yeshua. Mas Simón Kefa, es Pedro, y Johanán, que es Juan, respondieron diciendo, juzgad. Esta gente habían sido llevados ante el Sanedrín, ante los sacerdotes, porque estaban predicando de Yeshua. Después después de Pentecostés, después de ellos comenzaron a predicar y las almas estaban viniendo al Señor a convertirse en a Yeshua, aceptando a Yeshua, entre esos inclusive levitas, inclusive sacerdotes. Bueno, y eso causó un alboroto tal que agarraron a Pedro y a Juan y los golpearon y los maltrataron, los metieron a la cárcel, los sacaron, amén, y le dijeron que les prohibían, era el Sanedrín. Era el Sanedrín de la época. Les prohibieron, dice, y llamándole les prohibieron terminantemente que en ninguna manera hablaran y enseñaran en el nombre de Yeshua. O sea, el problema de ellos no era la predicación. El problema de ellos era el nombre. Que predicaban la Torá, sí, pero en el nombre de Yeshua. Mas Simón Kefa y Johanán respondieron diciendo, juzgad, le estaba hablando a los jueces, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no es imposible guardar silencio ante los hechos, porque nos es imposible guardar silencio ante los hechos que hemos visto y oído. Y a nosotros nos mandaron a predicar. Entonces hay que predicar lo que el Señor nos mandó a predicar, aunque la gente se enoje. ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y le dice, bueno, juzguen ustedes. Es justo
que nosotros obedezcamos a ustedes que nos están prohibiendo predicar en el nombre de Yeshua, o hay que obedecer a Dios? Usted sabe que esta gente tenían la autoridad para matarlos. Se están enfrentando a un tribunal que tiene toda la autoridad para mandarlos a matar. Y se les plantaron y tuvieron que soltarlos. Hechos 5:29 dice, Hechos 5:29, respondiendo Kefa y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy en día se obedece al pastor, se obedece al apóstol, se obedece al profeta, menos a Dios. Y no cuestionamos, y yo no estoy aquí diciendo que hay que ser un rebelde en la congregación, no. Pero hay que cuestionar si lo que me están diciendo va de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y si usted dice, no, es que no es lo que la Biblia dice, entonces salga de allí. No te quedes más. Saca a tu familia, saca a tus hijos, escapa por tu vida. Porque estarías quedándote en un lugar que no te están diciendo las cosas de verdad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Deuteronomio 17:12. Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote, presunción. O sea, como diciendo, no me importa lo que me diga Julián. No me importa lo que me esté diciendo, que la Biblia es presunción. Amén. Con presunción. Entonces dice, oye, dice, no escuchando al sacerdote que está allí para servir a Hashem, tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Una persona que no se sujeta a lo que dice el hombre de Dios basado en lo que dice la Torá. Hoy no podemos quitarle la vida. Número uno, porque no hay Sanedrín. Ya no hay un Beit Din. No hay una corte judicial hebraica, bíblica. No tenemos esa autoridad. Pero Pablo sí establece algo. Pablo dice que hay que expulsarlo de la congregación. Cuando ya una persona no se sujeta, hay que sacarlo de la congregación. Entonces dice, y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir a Hashem, tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Porque si se deja al rebelde en la congregación, entonces ese hombre de Dios no tiene autoridad. Y entonces los demás también quieren hacer lo mismo. Entonces hay que actuar con justicia. Es sumamente grande la autoridad delegada al Sanedrín en Jerusalén, con pena de muerte al que resiste la sentencia de esa Corte Suprema, al que no se sujeta a lo que está establecido y lo que se ha sido juzgado. Entonces hay que quitarlo. Hoy no podemos hacerlo, vuelvo y repito, si usted lee 1 Corintios capítulo 5, 5:2 al 5 creo que es, Pablo establece algo. Pablo se enoja con la congregación, con la quejilá de Corinto, porque dice que había un hombre que vivía con su madrastra, porque dice que vivía con la mujer de su padre, o sea, quiere decir que era la madrastra. Tenía relaciones, vivía con su madrastra, tenía relaciones sexuales con su madrastra.
Y la congregación o el pastor o el líder en Corinto no habían hecho nada los líderes. Y Pablo ordena sacarlo. Si alguien tiene la cita bíblica, yo sé que alguien la buscó ya. Primera de Corintios, capítulo 5, creo que es 2 al 5, si mal no recuerdo. Si usted lo tiene, me lo lee, por favor. Quien lo tenga. Mientras yo. Entonces, como le digo, hoy no podemos aplicar pena de muerte en una congregación. No tenemos esa autoridad. Hermano, no tenemos autoridad ni siquiera de maldecir a nadie. El Señor nos manda es a bendecir y no a maldecir. No la tiene nadie. Déjeme la busco yo entonces. Primera de Corintios. Buscar esto. Primera de Corintios. Yo quiero que quede establecido en la enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 5, dije, ¿verdad? 5:2. Déjeme ver si es esta, si no me equivoco. Ok. Vamos a leer del versículo 1. Dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia, de su congregación, estoy leyendo la Biblia, Nueva Traducción Viviente, por aquello. Dice, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. ¿Ve? Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar ese hombre de la congregación. Y echar ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre este hombre. ¿Y qué dice Pablo? Expúlselo. Hay gente, hermano, que ve el pecado y se queda callado. Hay congregaciones donde hermanos están cometiendo cosas atroces y la gente sigue como si nada. Están quebrantando la justicia de Dios. Están quebrantando el mandamiento de Dios. Suena duro, pero es así. Hay cosas, hermano. Entonces, el que actúe con presunción, el que no se sujeta, y el que no acepta, bueno, mejor sáquelo de la congregación. Vamos a ver si encuentro donde estaba. Dice 17:12. El hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir a Hashem, tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal en medio de Israel. Es sumamente grande la autoridad delegada al Sanedrín en Jerusalén como pena de muerte el que resiste la sentencia de esta Suprema Corte. La Corte Suprema está puesto en lugar de Dios. El que resiste la autoridad puesta por él, resiste a él mismo, lo cual es grave delito. El que resiste a la autoridad que Dios estableció como su autoridad, en representación de él, en representación de su autoridad, es una autoridad. Los hombres que Dios establece les ha delegado su autoridad, ¿ok? Con sus reglas. ¿Cuáles son las reglas? La Torá. Deuteronomio 17:13 dice: entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción. La sentencia de muerte sobre un rebelde sirve no solo para quitar el mal de en medio de Israel, sino para producir respeto y temor reverente al Eterno y a las autoridades puestas por él. Amén. Bien, familia,
Les quité media horita más, pero quería terminar esta primera liyá. Amén. Si hay alguien que quiera consultar algo, comentar algo, hermanos, puede hacerlo. Y si no, pues oramos. Y nos vemos mañana, si el Eterno lo permite, 5:30 de la tarde, 7 de la noche, tendremos iniciaremos retomando las clases de formación ministerial. Amén. Si hay alguien, hermano, alguna duda que les haya quedado. ¿Todo claro? Sí, amén, pastor, amén. Muy clara la clase. De verdad que debemos de esforzarlos cada día más. La palabra es bastante clara, muy, muy clara. Amén, amén. Bien, familia, gracias. Vamos a orar entonces, quedamos despedidos. Y mañana, 5:30 de la tarde, estaremos dando conclusión a este estudio de la Parashá Shoftim, Parashá Jueces. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betuchenu. Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Amén y amén. Shalom, familia. Shabbat shalom. Que el Eterno me los bendiga. Feliz noche a todos. Shabbat shalom, bendiciones para todos.